Hay personas que entran en tu vida como una tormenta, cautivadoras e irresistibles por fuera, pero que esconden un torbellino de caos. Una vez creí haber encontrado a esa persona, Shannon, la mujer que creía mi alma gemela. Pero la verdad fue mucho más dolorosa de lo que jamás imaginé. La primera vez que conocí a Shannon, había algo en sus ojos que me aceleró el corazón, un encanto magnético al que no pude resistirme. Todo parecía perfecto, y estaba completamente convencido de haber encontrado el amor verdadero. Pero pronto, esa apariencia de perfección empezó a resquebrajarse, revelando una faceta de ella que solo yo tenía que soportar. Mi historia no es solo la de una relación rota, es la tragedia de una traición, de profundos conflictos entre la mujer a la que llamaba mi esposa y yo, y, lo más doloroso, entre mi propia familia y yo. Shannon no solo me engañó, sino que puso en mi contra a todos en quienes más confiaba. Mi familia, aquellos que creía que me apoyarían en todo, decidió creer sus mentiras y me rechazó como si fuera un extraño. Estoy aquí para compartir los días oscuros que viví, las heridas que nunca sanaron del todo y cómo encontré la luz al final del túnel, una nueva oportunidad, un nuevo amor y una nueva vida. Pero primero, volvamos al inicio de todo, para que puedan entender cómo un romance de cuento de hadas se convirtió en la peor pesadilla que he enfrentado. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por tu familia por algo que no hiciste? Comparte tu historia en los comentarios. No estoy aquí solo para contarlo, tú también deberías saberlo, estoy aquí para escucharte. Todavía recuerdo la primera vez que vi a Shannon, fue como una escena de película, de esos momentos que crees que solo les ocurren a los demás. Tenía una presencia magnética, algo en su sonrisa, en su forma de moverse por la habitación, que me atrajo sin darme cuenta. A los 42, pensé que era demasiado mayor para un comienzo de cuento de hadas, pero ahí estaba, completamente cautivado. Nos conocimos por amigos en común en una pequeña reunión. Estaba nervioso, más nervioso que en años, pero algo en Shannon me tranquilizó y me dio ganas de abrirme. Mi yo más joven tenía esperanzas, quizás incluso ingenuidad. Estaba listo para creer que ella era la indicada. Pero Shannon no era como yo. Fue directa desde el principio, honesta de una manera que me dolió profundamente. No compartía los mismos sentimientos. Dejó claro que no quería una relación romántica. Eso me golpeó en el estómago. Tuve que lidiar con esa realidad, el dolor del rechazo, la fragilidad de la esperanza. Pero admiraba su honestidad. En lugar de alejarme, decidí permanecer en su círculo. Nos movíamos en los mismos círculos sociales, nos encontrábamos en fiestas y eventos. La trataba como a una amiga, siempre educada, siempre con cuidado de no pasarme de la raya ni incomodarla. No sabía que la paciencia sería la base de todo lo que vendría después. Una noche lo cambió todo. Shannon estaba claramente borracha en una fiesta, vulnerable y necesitaba ayuda. Me vi obligado a intervenir, llamar a un taxi y asegurarme de que llegara sana y salva a casa. Me dio las gracias después, y por primera vez, pensé que quizá esos muros que había levantado estaban empezando a resquebrajarse. Empezamos a hablar más, a reírnos juntas, y poco a poco algo cambió. Era sutil, pero real. Cuando pregunté casualmente a mis amigos si alguien quería ser mi acompañante en una fiesta de trabajo, Shannon me sorprendió diciendo que sí. Esa noche, su mirada me pareció diferente. Nos reíamos, compartíamos historias, momentos que parecían auténticos y nuevos. Me invitó a su casa, pero dudé, queriendo asegurarme de que lo que estaba sucediendo no fuera solo un momento fugaz alimentado por el alcohol y el ambiente festivo. La dejé esa noche, con una mezcla de esperanza y cautela. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Shannon admitió que había empezado a sentir algo por mí, con miedo de decirlo en voz alta, con miedo de ser rechazada de nuevo. Me dijo que mi amabilidad, mi respeto y quién era yo realmente habían derribado sus defensas. Fue abrumador. Después de meses de esperanza y desamor, por fin estaba dispuesta a darnos una oportunidad. Tuvimos nuestra segunda cita y parecía el comienzo de algo real. Pero bajo la superficie, había señales de alerta. El deseo de lujo y control de Shannon chocaba con mis valores. No tenía reparos en deshacerse de cosas que yo apreciaba, exigiendo un estilo de vida que ninguno de los dos podía permitirse. En aquel momento, los descarté como rarezas o sacrificios por amor, pero ahora los veo como señales de alerta, las primeras grietas en unos cimientos frágiles. No voy a mentir, hubo momentos de alegría.
Compartimos risas, charlas nocturnas, una conexión profunda. Pero junto a eso había confusión, frustración, la lenta sofocación de mis propias necesidades y límites. Me estaba enamorando perdidamente, convencida de que el amor lo podía arreglar todo, ciega a cómo Shannon estaba moldeando la historia, no solo de nosotros, sino de mi vida. Y entonces llegaron mis padres. Shannon se convirtió en su favorita, la hija que nunca tuvieron, la luz brillante a la que se aferraban. Quedaron cautivados por su calidez y su historia de un pasado roto, y yo me quedé afuera viendo cómo las personas que amaba se alejaban lentamente. Pensé que el amor era suficiente para mantenernos unidos, pero me equivocaba. Al mirar atrás, comprendo el dolor de estar atrapado entre dos mundos, entre la mujer que amé y la familia que perdí. Entre la esperanza y el desamor. Entre quién era y en quién debía convertirme. Pero esto es solo el comienzo. Cuando Shannon y yo empezamos a salir oficialmente, sentí que estaba viviendo un sueño por fin al alcance de la mano. Las risas, las charlas nocturnas, los momentos en que me miraba con una ternura que nunca antes había visto, todo parecía tan real, tan prometedor. Quería creer que podríamos superar cualquier cosa. Pero a medida que pasaban los meses y nos mudábamos juntos, las grietas que había ignorado empezaron a agrandarse. Shannon tenía gusto por las cosas buenas de la vida, ropa de diseñador, apartamentos de lujo, cenas en restaurantes elegantes. Al principio, pensé que era solo parte de su encanto, alguien que quería disfrutar de la vida. Pero pronto, dejó de ser solo una preferencia, se convirtió en una expectativa. Recuerdo el día que insistió en alquilar un apartamento de lujo, uno que superaba con creces nuestro presupuesto realista. Cuando dudé, argumentó con vehemencia que, como yo ganaba más, debía cubrir la mayor parte del alquiler. No era solo una cuestión de dinero, sino de cómo lo exigía, como si fuera mi deber mantenerlo sin cuestionarlo. Esta fue mi primera señal de alerta, pero cegado por el amor y la esperanza, dejé de lado mis preocupaciones. Quería hacerla feliz, construir una vida que valiera la pena compartir. Sin embargo, entre esas paredes, empecé a sentirme más pequeño, mis opiniones eran ignoradas, mis pertenencias rechazadas. Cuando traje mis muebles, piezas que había coleccionado durante años y que apreciaba, a Shannon no solo le disgustaron, sino que me dijo directamente que los tirara, llamándolos baratos y de mal gusto. Estaba devastado. Esos muebles no eran solo decoración, eran parte de mi identidad, de mi historia. Pero luchar contra ellos parecía inútil. Para mantener la paz, relegé esas piezas a un trastero, un sacrificio silencioso que socavó mi sentido de pertenencia. Mis amigos intentaron advertirme. Mi buen amigo Mike, que había visto cómo el comportamiento de Shannon se volvía más exigente, me llevó aparte una vez. No está bien cómo te trata, dijo. Te estás desviviendo, y ella solo acepta y acepta. Pero ni siquiera oír eso cambió la forma en que mi corazón se aferraba a la idea de nosotros. Estaba atrapado en una red de amor, negación y la desesperada esperanza de que las cosas mejoraran. Al mismo tiempo, se produjo un cambio inquietante en cómo Shannon quería controlar no solo nuestra vida financiera, sino también la emocional y social. Era encantadora y cariñosa con todos, pero tenía un toque de dureza conmigo, una insistencia constante, su negativa a ceder y una habilidad especial para convertir los pequeños desacuerdos en grandes problemas. Cuando los vecinos o compañeros de trabajo nos invitaban a salir, decía que no, queriendo mantener la atención bajo sus propios términos. Recuerdo una tarde tensa discutiendo con ella sobre facturas. Cuanto más intentaba explicarle que debíamos ser socias, contribuyendo y compartiendo, me espetaba: tú eres el hombre. Tu trabajo es cuidarme. Sus palabras me dolieron como una bofetada. No solo estaba escuchando ideas anticuadas, sino que me estaban ignorando, dando por sentado mi trabajo duro y mis sacrificios. Esos momentos sembraron en mí la duda y la tristeza. Cuestioné mi valía, el significado de la relación y si esta era lo que realmente quería. Pero cada vez que pensaba en irme, una parte de mí se aferraba a los recuerdos de las risas, los buenos momentos y la esperanza de que Shannon cambiara. Mientras tanto, el vínculo de Shannon con mis padres se fortalecía. La adoraban, una mujer vibrante y encantadora que parecía llenar un vacío en sus corazones. Mi madre, siempre tradicional, admiraba a Shannon por encajar en su imagen de la nuera perfecta. Pero eso solo contribuía a mi aislamiento. En las cenas familiares, percibía los sutiles cambios,
las miradas cómplices, las conversaciones en las que no participaba, que poco a poco me apartaban. Estaba atrapado entre dos mundos, una mujer a la que amaba, pero que se estaba transformando en alguien que apenas reconocía, y una familia que, poco a poco, se ponía de mi lado. La carga pesaba más cada día. En retrospectiva, esos meses fueron un punto de inflexión, no solo para nuestra relación, sino para mí como persona. Empecé a ver las grietas en mi autoestima, como el amor a veces nos ciega ante las señales de advertencia que gritan bajo la superficie. Pero el verdadero colapso aún estaba por llegar. Con el paso del tiempo, el brillo del amor comenzó a apagarse, reemplazado por una tensión creciente que ya no podía ignorar. La presión financiera no se limitaba a los números, era un símbolo de que todo se desmoronaba bajo la superficie. La decisión de Shannon de dejar su trabajo me tomó por sorpresa. Ni siquiera nos habíamos recuperado del todo de la presión de equilibrar los gastos, y de repente, me encontré cargando sola con todo el peso. No fue algo que me contara primero. Una mañana, simplemente me dijo, ya no quiero trabajar. Quiero ser una buena esposa y quedarme en casa. Al principio, pensé que quizá era solo un descanso temporal, una forma de recargar energías. Pero los días se convirtieron en semanas, y en lugar de ayudar en casa o mostrar apoyo, se refugiaba en los videojuegos y en largas horas en la cama. Cuando le planteaba mis preocupaciones, me ignoraba, diciendo que la estaba regañando o que no la entendía. Las facturas se acumulaban. Alquiler, servicios, comida, todo a mi cargo. Empecé a echar mano de mis ahorros, intentando mantenernos a flote, pero el estrés era abrumador. Había noches que me sentaba solo en la oscuridad, preguntándome cómo había perdido el control de mi vida. Mi mejor amigo, Sam, notó el cambio en mí. Te estás agotando, tío. No puedes seguir con esto solo, me advirtió. Pero separarme parecía imposible. Una parte de mí se culpaba a mí mismo, se suponía que yo era el proveedor, la roca, el cimiento. ¿Estaba fallando? La distancia emocional aumentó con la brecha financiera. Shannon se retraía cada vez más, su afecto retenido como un castigo. Se acabaron las noches de citas. Se acabaron las caricias reconfortantes. La calidez que una vez compartimos se desvaneció bajo silencios fríos y resentimientos no expresados. Las tareas del hogar se convirtieron en mi única misión, y cada recordatorio de la importancia de mi incapacidad me dolía aún más. Una tarde, la frustración finalmente estalló. Discutimos. A gritos. Me acusó de no apoyar su sueño de una vida matrimonial feliz, mientras yo intentaba explicarle la aplastante realidad de que sus decisiones me estaban llevando al límite. Se contradijo a cada palabra, diciéndome que era mi deber llevarnos a ambos. Y cuando le supliqué que fuéramos compañeros, amenazó con involucrar a mi madre en la disputa. Fue entonces cuando las cosas se complicaron. Shannon llamaba a mi madre a mis espaldas, pintándome como el mal marido, frío, controlador e infiel. Para mi sorpresa, mi madre, que siempre me había apoyado, empezó a ponerse del lado de Shannon sin escuchar mi versión. Mi mundo se encogió cuando familiares que una vez me ofrecieron amor incondicional le dieron la espalda, convencidos por las falsas historias que circulaban a su alrededor. Mi hermano intentó acercarse, diciendo, papá y mamá están anclados en el pasado, no dejes que te hagan sentir menos de lo que eres, pero ni siquiera sus palabras pudieron detener el creciente aislamiento. En mi interior, se desataba una guerra entre la esperanza y la desesperación. ¿Cómo era posible que la mujer que amaba y la familia en la que confiaba me traicionaran? Su rechazo no solo fue doloroso, fue una fractura en los cimientos de mi cordura. Pero en medio de la tormenta, hice una promesa silenciosa, protegerme, descubrir la verdad y, algún día, recuperar mi vida. Este capítulo de mi historia es el más oscuro, donde el amor se vuelve amargo y la traición duele más profundamente. Pero también es donde comencé a aprender resiliencia, fuerza y el doloroso pero necesario camino hacia la sanación. A continuación, compartiré el devastador descubrimiento que destrozó los últimos pedazos de mi matrimonio y la desgarradora batalla que siguió, el punto de inflexión que me obligó a elegir entre la destrucción y la supervivencia. El día que descubrí la infidelidad de Shannon quedó grabado en mi memoria como una cicatriz que llevo en lo más profundo. No buscaba pruebas ni esperaba una traición, simplemente revisaba las facturas, intentando comprender cada cargo, cada llamada. Fue entonces cuando me di cuenta de las llamadas,
varias llamadas al mismo número en su factura, números que ella nunca había mencionado. Se me hizo un nudo en el estómago. La confronté, intentando mantener la voz firme, pero por dentro estaba todo menos tranquila. ¿Quién es?, pregunté, levantando su teléfono. Puso los ojos en blanco, restándole importancia como si no fuera nada. Solo un chico que conocí por internet, dijo con naturalidad, como si no fuera para tanto. Pero era algo serio. Y entonces soltó la bomba: quizás haya algo más entre nosotros. Definitivamente quiere más. Mi mundo se hizo añicos en ese instante. Me temblaban las manos y sentía una opresión en el pecho. Revisé sus mensajes, temblando de incredulidad. Las palabras que leí me revolvieron el estómago, mensajes explícitos, detalles íntimos y la cruel realidad de que ya se había desenamorado de mí. Peor aún, confesó haberme usado como su gallina de los huevos de oro, alguien de quien vivir mientras buscaba emociones en otras partes. El hombre al otro lado me llamó un nerd tonto, tratándome como a un tonto con desprecio. Nunca imaginé que la mujer que amaba fuera capaz de una traición tan fría. Me quedé paralizado, traicionado, humillado, furioso. Shannon me miró con indiferencia, como si no le importara la devastación que había causado. Fue entonces cuando empezó la pelea, la discusión fuerte y dolorosa que pareció la ruptura definitiva de nuestra relación. Exigí la verdad, ella me tentó con sugerencias de un matrimonio abierto, una moneda de cambio retorcida para mantener el control. Cuando insistí en el divorcio, se negó, amenazando con arrastrar a mis padres a su caos. Y vaya si los arrastró. Shannon inventó mentiras, pintándome como el marido infiel, el villano que intentaba deshonrarla. Mi corazón se rompió aún más cuando mis padres, aquellos que esperaba que me apoyaran, la creyeron. Mi madre me llamó entre lágrimas, furiosa, acusándome de traición, mientras mi padre me regañaba duramente por fallar como esposo. Por mucho que les rogué que vieran la verdad, se negaron. Fue como ver a mi familia elegir a un extraño en lugar de a su propio hijo. Mi mejor amigo, Mike, intentó ser mi ancla. No dejes que te afecten, me dijo. Sus mentes están nubladas, pero tú sabes quién eres. Sin embargo, su ausencia me dolió profundamente, no solo a Shannon, sino a mi propia sangre. Esa traición, por parte de la mujer que amaba y de la familia que apreciaba, me hizo caer de rodillas. El dolor no fue solo angustia, sino una profunda pérdida de confianza, no solo en los demás, sino en mí mismo. Pero entre esos escombros encontré una chispa, la voluntad de luchar, de recuperar mi historia y, finalmente, de liberarme. La traición más dura que he enfrentado no fue solo de Shannon, sino de mi propia familia. Las personas en las que más confiaba, quienes creía que me apoyarían pase lo que pase, me dieron la espalda en el momento más oscuro. Sentí como si el suelo se derrumbara bajo mis pies, dejándome sola en un vacío frío y silencioso. Cuando Shannon empezó a contarles historias a mis padres, sobre trasnochadas, sobre el lápiz labial en mi camisa, sobre amoríos imaginarios, me quedé atónito. ¿Cómo podían creer mentiras urdidas con tanta astucia? Intenté explicarles, mostrarles pruebas de su infidelidad, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. La voz de mi madre, antes reconfortante, se volvió aguda y acusadora. ¿Cómo pudiste romper tus votos?, preguntó entre lágrimas. La decepción de mi padre era palpable, llena de amargas palabras que destrozaron la poca confianza que me quedaba. Cada reunión familiar se convertía en un campo de batalla donde yo era el enemigo, la oveja negra que les había fallado a todos. Mi hermano, que solía llamarme con frecuencia, se distanció poco a poco, atrapado en el fuego cruzado de lealtades divididas. Los amigos susurraban y tomaban partido, y yo sentía el peso aplastante del aislamiento, como si hubiera perdido no solo a mi esposa, sino a todo un mundo. Una tarde, recuerdo estar sentada sola en la habitación de mi infancia, con las paredes llenas de recuerdos, y derrumbarme de una forma que jamás imaginé. La traición me dolió profundamente porque no se trataba solo de ser abandonada, se trataba de perder a mi familia, algo que creía inquebrantable. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, mi terapeuta se convirtió en un salvavidas. En los días en que la desesperación me consumía por completo, sus palabras ofrecían una frágil esperanza, recordatorios de que mi valor no se definía por las creencias de los demás. Poco a poco, entre sesiones llenas de lágrimas y noches de insomnio, comencé a recuperarme. Incluso Mike, mi fiel amigo,
se negó a dejar que me hundiera en la autocompasión. No estás sola en esta lucha, dijo, organizando pequeñas reuniones con amigos en común para recordarme que aún había amor y lealtad más allá de los muros familiares. El dolor de ser rechazado por quienes amaba me obligó a crecer de maneras que nunca imaginé. Aprendí la cruda realidad de que, a veces, quienes se supone que deben protegerte pueden ser quienes más te lastiman. Pero también descubrí la resiliencia interior, la fuerza para mantenerme firme, para reconstruirme a partir de los escombros. Ese capítulo de aislamiento, aunque desgarrador, allanó el camino para un nuevo comienzo. Y ese comienzo llegó en la forma de alguien inesperado, alguien que me enseñaría que el amor podía sanar hasta las heridas más profundas. Después de toda la angustia, la traición y el aislamiento, me encontré en una encrucijada que nunca esperé alcanzar. El hombre que era antes, lleno de esperanza y amor, parecía un recuerdo lejano. Pero en el fondo, algo se negaba silenciosamente a rendirse, la voluntad de sanar, de reconstruir y de encontrar la felicidad de nuevo. La terapia se convirtió en mi santuario. Las primeras sesiones fueron como arrancarme las muelas, confrontar un dolor que había enterrado demasiado, desenredar las mentiras que me decía a mí misma para sobrevivir. Pero poco a poco, esos momentos de tranquilidad en la consulta del terapeuta empezaron a surtir efecto. Empecé a ver de nuevo mi valor, definido no por la traición de Shannon ni por el rechazo de mi familia, sino por quién era yo realmente debajo de todo eso. Una tarde, mi amigo Mike se sentó conmigo en un pequeño café, con voz firme y cálida. No tienes que cargar con todo esto sola, me dijo. Esas palabras me impactaron profundamente. Juntos, reencontramos viejos amigos, reconstruyendo conexiones que creía perdidas para siempre. Cada sonrisa y cada sincero, ¿cómo estás?, me recordaban que no estaba tan sola como me sentía. Entonces llegó Kylie, una mujer que entró en mi vida silenciosamente, pero lo cambió todo. Era honesta, independiente y me veía tal como era. Con ella, no tuve que ocultar mis cicatrices ni fingir ser alguien que no era. Nuestras conversaciones eran como redes de seguridad, que me protegían cuando viejas heridas amenazaban con derrumbarme. Por primera vez en años, el amor se sentía simple y sincero. Nuestra relación surgió de forma natural, basada en el respeto y la comprensión mutuos. Compartimos sueños, miedos y momentos de tranquilidad donde no hacían falta palabras. Cuando me dijo que estaba embarazada, me invadió una alegría que no me había atrevido a sentir en mucho tiempo. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo lleno de esperanza. Pero incluso con este nuevo comienzo, los fantasmas del pasado persistían. Mis padres permanecieron distantes, perdiendo su apoyo tras años de incomprensión y división. Cuando se enteraron de mi compromiso, reaccionaron con amargura, pero Kylie y yo decidimos proteger nuestra felicidad, cerrando ese doloroso capítulo para siempre. Aquí ahora, mientras tomo la mano de mi esposa y me preparo para la llegada de nuestro hijo, me doy cuenta de que sanar no se trata de olvidar el pasado, sino de usar esas cicatrices para fortalecerme. El dolor me moldeó, pero no me define. Ya no soy el hombre perdido en la traición, soy un hombre que sobrevivió, que encontró el amor de nuevo y que está listo para construir un futuro lleno de paz y alegría. Este viaje no fue fácil, pero valió cada lágrima y cada lucha. Y para quienes se sientan perdidos en la tormenta, sepan esto, el sol volverá a salir, y ustedes también. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has sufrido una traición o un conflicto familiar, comparte tu experiencia en los comentarios. No estamos solos en esto.